Muy bien, entonces vamos a hacer una recapitulación. Dijimos que nuestro idioma como tal va a emplear diversas ciencias. La gramática que encierra toda la palabra por completo, auxiliada de la morfología, que es la composición de la palabra, la semántica, que va a ser el origen o etimología de la palabra, la sintaxis, el orden que tiene la oración. Habíamos dado el ejemplo, ¿verdad? Si yo dijera, el día domingo yo fui al parque, me tomé, refaccioné un atol de elote, entonces no puedo decir, atol, domingo, fui, ¿verdad? O sea, todo tiene un orden tal cual. Y la fonética como tal nos va a hablar acerca de el sonido que tiene la letra. En este caso no nos habla en sí de la letra tal cual, sino del sonido. Acá la fonética lo que hace es que estudia la articulación y el sonido que emplea, por ejemplo, todo el órgano fonético para poder gestionar el sonido. Por ejemplo, dice la letra K. En este caso, la K no suena tal cual, ¿verdad? Nosotros sabemos que la letra K, su sonido es K, ahí ya cambia. Entonces, si nosotros la leemos y la vemos, entonces cualquiera nos dice, ¿cómo se llama esta letra? Ah, se llama letra K, pero su sonido ya varía. Entonces, este estudio lo realiza la fonética. Vamos a encontrar también que aparece la fonología, pero la fonología va a estudiar también a los fonemas, pero ya en este caso ya va a tener una atención especial. Por ejemplo, nosotros ya sabemos cuáles son las vocales abiertas, cuáles son las vocales cerradas, cuando la consonante se emplea en combinación con una vocal. ¿Qué pasa entonces? De ello nosotros vamos a entender que existen signos auxiliares y los signos auxiliares como tal, en un momento determinado, vamos a encontrar que tiene una entonación, tiene una pausa, tiene algo que le vaya a hacer llamar la atención. Por ejemplo, la palabra fónico. Aquí claramente fo tiene una acentuación, tiene un signo como tal que hace que suene con mayor intensidad. A eso se refiere el estudio de la fonología y nuevamente, ¿verdad? La misma palabra nos muestra que hay un acento en esta palabra que hace que suene totalmente distinto. A eso se refiere cuando hablamos de la fonología. Continuando tenemos a la pragmática. Y la pragmática no es más que la práctica que se establece durante lo que es el ambiente contextual. Y acá recuerdo que me había quedado en la pragmática porque habíamos hablado con Jocelyn, por ejemplo, que ellas en El Salvador pronuncian algunas situaciones de forma distinta o que en su momento, ¿verdad? Hay palabras que se llaman, que mencionan lo mismo, pero o sea, se mencionan de distinta forma. Yo les había dicho, ¿verdad? Por ejemplo, llamarle aquí a un niño como güiro, isto, patojo. Allá había dicho, ella, ¿verdad? Bicho, bicha, cipote, cipota. O sea, que viene a resultar que es una práctica regional y que en su momento pues no vamos a encontrar esa palabra tal cual, sino solamente nos va a redirigir diciéndonos que estas palabras se hablan en una región específicamente. A eso se refiere. Es como ustedes me imagino que aquí en Guatemala han escuchado más de alguna vez cuando dice, ay, tan chuco que es, ¿verdad? O sea, que chuco significa sucio, solamente que es una palabra florida o coloquial que se establece en el idioma. Eso es la pragmática. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de pragmática? Porque si hablamos entonces de todas las ciencias que estudian nuestro idioma, claro está que tiene que haber una excepción de cómo nosotros hablamos según las regiones establecidas. A eso se refiere. Bueno, avanzando entonces con nuestro tema, tenemos que el origen del lenguaje como tal, pues va a tener muchas discrepancias. Por ejemplo,
una fecha en específica, así tal cual detallada, pues no se tiene, porque recordemos que el hombre, según la historia y las teorías desarrolladas, si nosotros hablamos del homínido, sabemos que estamos hablando del mono, ¿verdad? Y que después el mono tuvo una evolución de pasar al homo, después pasa al homo sapiens sapiens, ¿verdad? El homo erectus. Entonces aquí estamos hablando de toda esa travesía que tiene, esa situación de evolución del mono al hombre del día de hoy. ¿Qué pasa? Que solo se tienen algunos escritos, algunos vestigios de que un momento determinado el hombre tuvo alguna comunicación, pero la comunicación que tuvo el hombre no es como la que nosotros tenemos ahorita. El hombre, según la evolución, hasta que empieza a aparecer como Homo sapiens sapiens, en este caso es que empieza a generar un vocabulario, una forma para hablar. ¿Qué pasa antes de esta situación? El hombre parecía mono, tenía pelaje, tenía patas como ver las del chimpancé, las mandíbulas, las manos. Era un hombre totalmente curvado, ¿verdad? No era recto o erecto. Entonces, a eso se debe esta situación de la cual nosotros estamos hoy en día viendo. Acá nos dice, el origen del Homo sapiens sapiens aparece eh, como que en el año 50.000, ¿verdad? En África. En este caso, es el primer vestigio que se encuentra de él. En- pero, ¿qué le hace cambiar a este hombre? Recordemos entonces que nos decían en ciencias sociales y en ciencias naturales que el hombre al inicio fue solamente un recolector. Entonces, imaginemos nosotros a un mono, ¿verdad? Que hemos visto en un zoológico o en la selva. Pues ellos comen los frutos que están en los árboles, las hojas. Esa era su alimentación. Si vemos entonces una evolución de la que nosotros estamos hablando, vamos a encontrar que el hombre, perdón, después de estar mucho tiempo, por ejemplo, en un árbol, supuestamente empieza a desplazarse por la situación de alimentación, empieza a perder el pelaje, empieza a cambiar su posición de su cuerpo y ahí empieza a consumir, ¿verdad? Carne porque ya se vuelve cazador, deja del todo de ser solo recolector y ya pasa a ser cazador. Después ya pasa a ser un agricultor, descubre el fuego, descubre la piedra, descubre el metal y ahí es donde el hombre empieza a evolucionar. Con esa misma evolución es que encontramos nosotros el avance del idioma como tal. Entonces, para ello vamos a encontrar nosotros dos teorías del lenguaje, las cuales nos dicen, está, por ejemplo, la monogénesis que corresponde en este caso, a la parte que corresponde a la parte monosilábica y al inicio, ¿verdad? Es decir, al génesis de la lengua como tal. Y a la filogénesis, que ya está hablándome de una filosofía entablada a un inicio. Entonces, estas son las dos teorías que nosotros podemos encontrar del lenguaje. Cuando nosotros empezamos a ver, por ejemplo, el vestigio que se tenía del ser humano, pues no podríamos decir, ¿verdad?, que el hombre tenía un lenguaje el cual nosotros tenemos en este momento. O sea, tenía palabras, no tenía gramática, etcétera. Posiblemente balbuceaba, emitía sonidos, gemidos que hacían tener una comunicación, mas no eran conservadores, ¿verdad?, como nosotros hoy en día lo hacemos. Entonces, en este caso es como pues, se presentan estas dos teorías. También tenemos que dice que conforme fue avanzando lo que decía yo al inicio, ¿verdad? Su camino o su evolución, pues él descubre agua, descubre fuego y pues las herramientas que en su momento utilizó. De ahí, de este ejemplo, es que nosotros podemos identificar cómo él fue avanzando. Si vemos, por ejemplo, algún libro de historia, lo tuvieron que haber visto. Me imagino que vieron a un hombre con la característica de un mono viviendo en una cueva, o sea, sin agua, posiblemente sin fuego, ¿verdad? Hasta posiblemente vivía, no sé, en un árbol o debajo de un árbol, pero no tenía las comodidades que hoy en día se pueden encontrar en el hombre.
Entonces acá nos dice, el niño habla de acuerdo al ejemplo que va a tener. Y se recuerdan que también cuando hice la introducción de lo que era el idioma como tal, les decía, pues si yo voy a nacer en un ambiente donde se habla el idioma mam, yo voy a hablar el idioma mam. Si yo nazco en un ambiente donde se va a hablar el idioma inglés, pues voy a hablar inglés. Y como yo nací en un ambiente en donde se habla el castellano, pues hablo el castellano. A eso es a lo que se refiere, que en un momento determinado el idioma viene de herencia genética, es decir, de herencia cultural, viene traspasándose de uno, de hijo a padre y así sucesivamente. Es como nosotros empezamos a desarrollar esta fase. El origen de la lengua es, dice, algo incógnito. Al final se puede creer en una teoría, en otra, pero es bien difícil que lleguemos a saber cómo y cuándo se originó el lenguaje. ¿Por qué situación? Imagínense que alguien venga y me diga a mí, por ejemplo, mire, señor, es que yo no creo en Dios, ¿verdad? Yo creo en la teoría espontánea, porque si nosotros dejamos una carne ahí al aire libre, por ejemplo, ¿verdad? Pues al cabo de unos 3, 5 días, nosotros vamos a ver que esa carne va a sufrir un cambio y va a ser putrefacta. Y entre esa putrefacción vamos a ver gusanos, es decir, que sí hay vida espontánea. Bueno, otro me va a decir, no, pues yo no creo en eso, ¿verdad? Yo no vengo de un gusano, pero sí vengo del mono, porque en este caso, ¿verdad? El mono tuvo esa transformación hasta lo que hoy en día nosotros como conocemos, ¿verdad? Como el Homo sapiens sapiens. Entonces, sí, ¿verdad? O sea, tenemos características y rasgos de los monos. Entonces, yo creo en la teoría del mono. Otro me va a decir distinto, ¿verdad? O sea, yo no creo que venga ni del mono ni de el gusano, sino, o sea, mi Dios me creó tal cual soy. Entonces, ahí vean esta situación, o sea, ¿a qué teoría nosotros nos vamos a asemejar? ¿A cuál realmente? Nosotros al final solo sabemos que hoy en día contamos con nuestro idioma castellano y que la palabra castellano viene de Castilla, es decir, de España como tal, y que el castellano fue impuesto por los romanos y por eso es una lengua romance que con la invasión de los españoles, es por eso que vinieron a castellanizar a todas las personas mayas que en su momento todavía habían quedado. Cuando se rompe con ese mestizaje y se implementa como tal una ciudad ladina, pues se tiene, ¿verdad? Esa situación. Pero si alguien más también me puede decir y cambiar la situación, ¿verdad? Pues nosotros, netamente somos, del territorio mesoamericano, donde únicamente y exclusivamente no existieron más que los mayas. Entonces nosotros, nuestro idioma oficial tendría que ser un idioma materno, ¿verdad? De los que los mayas hablaron como tal. Entonces, por eso acá dice claramente que todo es algo incógnito, porque es difícil poder llegar a dar una respuesta como tal. Pero actualmente nosotros sí sabemos que el idioma español cuenta con vocales y consonantes que fueron derivados de un alfabeto griego entre la combinación del egipcio y que es el que hoy en día tenemos nosotros como un sistema de escritura. Entonces aquí dice, sus inicios se remontan al año 2000 antes de Cristo y se estima que tuvo un milenio de diferencia entre comparación con la aparición de la escritura. Vea, cuando nosotros vamos a empezar a adentrarnos a esta parte, nos muestra como tal que en un momento determinado el ser humano, por la necesidad de tener comunicación con otro, pues se genera esta escritura. Y entonces ahí surgen, les decía, los jeroglíficos egipcios, y que fue una combinación de lo que hoy en día nosotros tenemos como nuestro alfabeto. Bueno, la evolución del alfabeto, inicialmente se habla en un sistema de comunicación basado en pictogramas, ideogramas, fonogramas. Y si nosotros vemos, por ejemplo, también la escritura de los mayas, eran todos pictogramas e ideogramas. El alfabeto llega a ser entonces un conjunto de signos gráficos que contienen un valor fonético. ¿Por qué vamos a recordar a la fonética? Porque tiene un sonido específico para cada uno, al que combinarse con otra letra, con otra palabra, con otro fonema,
pues da un sentido específico. Y es aquí donde nosotros empezamos a desarrollar, ¿verdad? Lo que es la escritura como tal. Los jeroglíficos egipcios, dice, aunque es complejo establecer con exactitud las fechas, se estima que para el año 2700 antes de Cristo, los egipcios contaban con unos 22,000 jeroglíficos o signos que representaban las consonantes. Además, contaba con un símbolo que representaba las vocales cuando se ubica al principio de la palabra. Con esto era más simple pronunciar los lologramas. En este caso, vamos a encontrar, ¿verdad? Que eh, si alguien tiene la oportunidad de ver a través del internet algunas estatuas, algunas pirámides de los egipcios, hay muchos ideogramas, hay muchos pictogramas estampados, ¿verdad? En pared o esculpidos en pared. A eso es a lo que se refiere con esta parte. Pero voy a quedarme hasta aquí. Me voy a quedar en el alfabeto semítico para que nosotros en un momento determinado tengamos tiempo de poder transcribir esta parte que ya hemos abordado. ¿Ustedes me indican si hay alguna duda con el tema? No, señorita. No, señor, ahí vamos bien. Muy bien, muchas gracias. Ahora les voy a pedir de favor